Vamos a retomar. eh, y yo quisiera, provocar un poquito de discusión del tema. Es un tema importante y sí quisiera que nos planteáramos todas las preguntas y que confrontáramos y creemos que hay que temas que quizás aparentemente pueden no ser compatibles en lo que se ha planteado acá entre una posición y la otra. Y yo lo que quisiera es, me voy a atribuir, estando moderando la sesión, hacer las primeras dos preguntas y después le voy a pasar la palabra a quienes, por supuesto, lo quieran hacer. Y nada más, igual que en las otras sesiones, levantan la mano y Gretel o Isabel les llevarán el micrófono. Y yo quiero hacer una pregunta para don Juan Manuel y otra pregunta para don Carlos Obregón. Para don Carlos es una pregunta compuesta. Una tiene que ver, vamos a ver, y la voy a relacionar con lo que decía don Juan Manuel sobre uno de los retos sobre promover la eficiencia y la productividad de las empresas reguladas. Sobre ese tema, don Juan Manuel planteó áreas en las cuales han estado trabajando de gastos, como el tema de los arrendamientos operativos, la depreciación, el problema de gastos operativos y salarios en general, donde han tratado de ir poniendo algunos cotos a algunas de las propuestas o limitado lo que ha propuesto los regulados, así como problemas en la simetría de información. En ese contexto, yo quisiera preguntarle a don Carlos dos cosas. Primero, don Carlos, usted mencionó que por la cobertura tan amplia que tiene el ICE, los costos de distribución son muy altos y esto se refleja en las tarifas. Y si bien es cierto, en los gráficos que mostraba don Sergio Capón, en efecto, los gastos de distribución también es un gasto que ha aumentado. No es solamente ese el gasto que ha aumentado, y yo quería preguntarle, dejando de lado los costos de distribución, siendo que son los que usted mencionó, que son los que han justificado el aumento en las tarifas, ¿cómo ve usted los otros temas a los que se refirió don Juan Manuel? En el tema de arrendamientos operativos, en efecto, por algunos años, al tener los límites presupuestarios del Ministerio de Hacienda, del Poder Ejecutivo, o el Ministerio de Hacienda concretamente, se veían en la necesidad o se vieron empujados tal vez usar los fideicomisos con algunas de las condiciones que usted mencionaba. Sin embargo, desde hace varios años que el ICE ya no está bajo la autoridad presupuestaria y prácticamente no tiene limitaciones de tipo financiero, por lo menos no impuestas de afuera. Entonces, en ese tema a mí me gustaría que abundara un poquito de si al no tener esas restricciones, pues de ahí tienen muchísima más libertad para tomar decisiones y no estar necesariamente atados de manos para hacer arrendamientos que pueden ser más costosos por la estructura de financiamiento que tienen. Esa es la primera pregunta. Y la otra, en términos de costos, tema que es un tema que se ha planteado mucho cuando se habla de las tarifas, es propiamente el tema de gasto operativo, administrativo y de salarios, que en uno de los gráficos mostraba don Sergio Capón. Y es que, pues sí se ha planteado que el ICE, como una institución pública y que ya tampoco tiene ningún tipo de limitación del Ministerio de Hacienda en cuanto a su presupuesto, ¿cómo ve usted este tema dado una metodología de costo más margen, ¿cómo ve usted el traslado de posibles ineficiencias, posibles incrementos en los costos administrativos que se trasladan automáticamente a las tarifas? Entonces, esa es la pregunta que es una pregunta por eso compuesta, porque tiene que ver con varios de los costos que tienen para don Carlos Obregón. Y de una vez planteo
para don Juan Manuel, en ese mismo sentido, yo veo con buenos ojos que estén planteando y que estén avanzando en acciones en búsqueda de la eficiencia y la productividad, de controlar o limitar los gastos de planilla o los incrementos de personal, etcétera. Y de ir a ver si hay inversiones que no se ocupan, postes que no se ocupan, etcétera. Pero yo me hago una pregunta, a mí en cierto modo se me hace como que es un buen comienzo, es una buena acción, pero ¿por qué no llevarlo a un mecanismo de fijación que quizás en forma mucho más expedita pueda lograr el mismo objetivo, que es sistemas híbridos de benchmarking o de price cap con híbrido, como mencionaba Santiago en la mañana, en lugar de ir como a verificar costo por costo y ver si de verdad se justifica, porque eso a veces termina siendo un tanto complicado si no hay un modelo tipo o algún tipo de benchmarking. Entonces, ahí dejo planteadas las preguntas para don Carlos y para don Juan Manuel. Bueno, con mucho gusto. En la parte de arrendamientos, por eso yo cité el conjunto de arrendamientos que fue necesario de hacer. 3 de carácter hidroeléctrico y 1 térmico. Los hidroeléctricos eran fundamentales para seguir adelante con el programa de expansión de la generación, y el térmico era un respaldo que no se pudo hacer años anteriores y que provocó la crisis del año 2007 precisamente, porque el ente de regulación que existía, la CONAFIN, el Consejo Nacional de Financiamiento, no permitió la ejecución de ese proyecto. Entonces tuvimos que buscar un mecanismo alterno para hacerlo. En la actualidad no estamos pensando desarrollar ningún proyecto mediante el esquema de fideicomiso, a no ser que sea necesario, y explicando claramente las razones de por qué es que hay que hacerlo, ¿va? Y bajo qué condiciones se va a hacer, porque puede ser arrendamiento financiero o arrendamiento operativo o cualquier otra figura, ¿no? Que los arrendamientos estos no son tan diferentes, digamos, a lo que es la parte de los proyectos a filo de agua de generación privada, porque también hay que pagarlos en un plazo muy corto. Cuando uno paga el kilovatio hora, está pagando el kilovatio hora producido más el costo de la inversión, porque normalmente los préstamos privados andan por el orden de 12 años o 13 años, y en ese periodo pues hay que pagar la planta. Pero contestando específicamente eso, no, mientras podamos desarrollar los proyectos a través de financiamientos de largo plazo, no pensamos desarrollar ningún otro proyecto mediante arrendamiento. En lo que corresponde a los costos, como los únicos ingresos que tiene el ICE son por tarifas. El ICE es una organización y como cualquier organización tiene vida propia y hay que controlarla. Lo que nosotros podemos garantizar es que estamos ejerciendo un control estricto sobre todos los gastos, de tal forma que vayamos eliminando cualquier costo excesivo que exista, de tal forma que se optimicen los costos de la institución, entendiendo que en una institución pública hay algunos aspectos que son verdaderamente difíciles, como los aspectos de carácter salarial, porque existe una estructura y esa hay que irla modificando poco a poco. El sector eléctrico y el ICE no ha contratado nuevo personal desde hace tiempo y vamos a seguir con esa misma política. Muchas gracias, don Carlos. Don Juan Manuel. Bien, los esfuerzos que hemos venido haciendo para el análisis de ciertos costos no es una acción aislada. En realidad eso es solo el inicio para llevar a cabo una regulación
sofisticada, si queremos llamarlo. La institución está haciendo esfuerzos importantes en el desarrollo de sistemas informáticos, está haciendo esfuerzos importantes en el tema de la contabilidad regulatoria, que como vimos es necesario para hacer una debida regulación. Pero estos esfuerzos pequeños de ir a entender qué es lo que hay en los costos que hoy tenemos en las tarifas, es simplemente un paso para poder empezar a elaborar indicadores de productividad que, haciendo uso de sistemas informáticos, nos facilite la labor para contar con ese tipo de información y pues tomar decisiones que incentiven o que lleven a la eficiencia de esas empresas. Es decir, el esfuerzo va más allá, requerimos poder entender qué es lo que hay en este momento, por eso nos estamos metiendo a ver cada costo. Para facilitar esa tarea a futuro, vamos a contar con herramientas informáticas, con contabilidad regulatoria, que nos va a permitir dar un seguimiento y hacer una tarea pues más expedita, que es como usted lo señala. Gracias. Por ahí hay una pregunta. Sí, buenas tardes. Yo en realidad tengo un par de preguntas para Juan Manuel y una un poquito más general tal vez para Germán. Pareciera muy loable plantearse los dos retos que se ha planteado la Intendencia, la diversificación responsable y la promoción de la eficiencia. La pregunta que uno se hace en una institución pública, digamos, que tiene como mandato no solo esos dos retos, ¿verdad?, sino que tiene como mandato una serie de objetivos que están en la ley, es cómo se llega, cuál es el mecanismo social correcto para llegar a la priorización de esos dos objetivos sobre otros objetivos que también son parte de la ley. Si hubo una audiencia pública donde los ciudadanos opinaron sobre que esos son los objetivos que deberían priorizarse, o si fue simple y sencillamente un acuerdo tácito dentro de la planificación estratégica de un pequeño grupo al interior de la autoridad reguladora. Lo digo porque yo he venido preocupado en los últimos años de un fenómeno que opera no solo en esta, sino en muchas autoridades reguladoras, en muchos entes reguladores, que es la captura del regulador, ¿ah?, y que de alguna manera afecta al actor principal, al principal dentro de todo este tema, que es el ciudadano, que son básicamente los usuarios de los servicios regulados. Entonces, a mí me gustaría saber qué mecanismos hay de control social para que la priorización de intereses de un ente regulatorio sea realmente validado por la sociedad, sobre todo habiendo objetivos en la ley de la RECEP, como por ejemplo otros, ¿verdad?, que usted conoce, yo también, sobre el tema de sostenibilidad ambiental, la incorporación de una serie de criterios distintos, como participación de los usuarios, etcétera, y pareciera que este énfasis, ¿verdad?, va en una dirección y no en otras. Entonces yo quisiera saber que nos cuente cuál fue el mecanismo a través del cual se logró este acuerdo. Y la otra cosa importante que quería comentarle es este mecanismo de acción sobre los costos que usted nos explicaba, pareciera tender a parecerse a un proceso de intervención en la gestión de la empresa regulada, cada vez mayor, ¿verdad? Ese proceso de intervención en la empresa regulada tiene un riesgo regulatorio enorme, y es que el regulador se convierta en actor mismo del proceso de gestión de la empresa, y después no le queda otra más que aceptar parte de la torta en la que se metió, ¿verdad?, y aceptar los costos y los precios del regulado. Es una tendencia, digamos, mucho más interesante en otros países de América Latina, y tal vez sobre eso la opinión tal vez del especialista argentino es importante, en donde otras metodologías, no el precio, el costo plus, permiten, digamos, separar al regulador del regulado, permiten una distancia mayor, de tal manera que no haya ese compromiso sobre la gestión, que me parece que puede tener implicaciones después muy, digamos, catastróficas sobre la captura de parte del regulador mismo. Entonces, quería una reflexión sobre ese comentario y, digamos, una reflexión general
¿por qué es tan difícil la incorporación de los indicadores de productividad en los sectores regulados? Eso es una explicación que a mí me pareciera más tender a un efecto captura histórica por la metodología, y no estoy diciendo captura del regulador por un asunto, ¿verdad?, malo o equivocado o erróneo de las autoridades, no me malinterpreten, no estoy acusando a nadie, ¿verdad?, que esté capturado, sino que la metodología tiende a capturar, y la literatura lo describe, la metodología del cost plus tiende a generar una captura creciente del regulador. Y lo vimos en la mañana en la discusión sobre transporte y pareciera que está también latente, y quería una reflexión de Germán un poquito sobre ese tema. Gracias. En cuanto al mecanismo para definir las prioridades de las acciones que hemos venido emprendiendo, pues yo creo que uno debe ser muy franco, y es que en nuestro caso la agenda que tenemos, que son es atender todos esos objetivos que señala la ley, son prioridad. En este momento nosotros no solo estamos trabajando en el tema de buscar costos eficientes, de buscar productividad en las empresas, no solo estamos trabajando en tratar de hacer cumplir el principio de servicio al costo, sino también de que el usuario pueda recibir servicios de calidad, y además de eso, pues que sean sostenibles, ¿verdad?, que permitan una continuidad del servicio a través del tiempo. Entonces, si usted me dijera qué mecanismos utilizamos para definir las prioridades, yo le diría que en este momento el mecanismo en el cual se discutió esa prioridad fue cuando se discutió la ley 75/93. En este momento nosotros estamos trabajando en la atención de todos esos objetivos, ¿verdad? Por supuesto, no todo se puede hacer al mismo tiempo, ¿verdad? No todo se puede hacer de la noche a la mañana, pero el poder decir vamos a entrarle primero a la eficiencia en las empresas, pues es un tema que nos corresponde a nosotros como reguladores de por sí, ¿verdad? Yo siento que uno debe tener cuidado en no caer en el error. Yo creo que no tratándose de captura del regulado, ¿verdad?, al regulador, sino a mí me preocuparía otro tipo de captura, con la pregunta que usted me hacía, de que por temor el regulador no ejerza las competencias que le corresponde. Es decir, si el regulador requiere ir a hacer un análisis de si realmente los recursos tarifarios se están gastando lo que corresponde, a mí me preocuparía que un regulador diga, mira, yo no me voy a meter a decirle dónde tiene que gastarlo, porque entonces a mí me van a caer después, ¿verdad?, los trapos sucios como regulador. Yo más bien abogaría a un regulador que intervenga más, ¿verdad? Yo creo que el problema que tenemos en este momento ha sido que estamos en un proceso de relajación, donde las empresas, ¿verdad?, donde el principio de servicio al costo incluso se entendía como un traslado del costo contable a las tarifas. Bueno, aquí estamos hablando de que la regulación va más allá, el ejercicio de las competencias que se le han dado al regulador van más allá y requieren de análisis, ¿verdad?, de productividad, de eficiencia, para poder determinar si los costos que se van a trasladar a las tarifas son los costos necesarios para prestar ese servicio, si son costos eficientes. Yo creo que me preocuparía caer más bien en una captura por temor a ejercer las competencias, el hecho de llegar y decir, no me voy a meter a analizar eso a fondo, ¿verdad?, por temor a que después se me devuelva. Yo, digamos, en ese caso, más bien la política de la Intendencia de Energía en este caso ha sido poder entender cuál es el negocio en el que estamos, poder entender cuáles son los costos asociados a los servicios que regulamos, y en ese sentido, pues hemos enfocado nuestros esfuerzos. Yo no creo que tampoco sea difícil incorporar métodos o mecanismos para medir la eficiencia en las empresas reguladas, que es como la segunda pregunta. Tampoco creo que sea un tema de captura, ¿verdad? En este momento nosotros nos hemos visto obligados a hacer un análisis de detalle de cuál es el costo en el que están incurriendo las empresas, porque tenemos que partir de poder entender qué es lo que hay ahí.
A partir de ahí empezamos a medirlos y a partir de ahí empezamos a exigir productividad. Si nosotros simplemente no vamos y no entendemos en dónde se están gastando los recursos en las empresas, en cómo lo están gastando, pues simplemente no vamos a poder medirlos, ¿verdad? De ahí que yo creo que esa intervención que estamos llevando a cabo en los sistemas de costos, en las estructuras de costos que tienen los regulados, es un punto que ya debimos haber superado como reguladores, deberíamos haber entendido cómo es que funciona. Sin embargo, en este momento estamos tratando de ponernos al día con eso. Hoy deberíamos estar ya trabajando en exigir eficiencia, sin embargo, hoy no tenemos tan claro, ¿verdad?, cuáles son esos costos que realmente se requieren para prestar esos servicios, y de ahí que los esfuerzos se estén enfocando no en coadministrar a esas empresas, pero sí entenderlas de fondo y al detalle de cómo es que están funcionando. Le voy a pasar el micrófono a don Germán, porque don Leiner también le pidió que se refiriera a uno de los temas. Muy brevemente, don Leiner, ahora que usted lo plantea y se pone uno a pensar un poco sobre este tema, indicadores de productividad, en realidad no tenemos indicadores de nada, por lo menos que yo sepa, no solo de eso, sino de nada, ¿verdad? Francamente, siento que, no sé si es una analogía válida, que la regulación, por ser microfinanciera fundamentalmente, ¿verdad?, es más bien como un carro que va visitando finca en finca, viendo a ver cómo están las cosas, y no tenemos un aeroplano, ¿verdad?, con un control, con un panel de control, con esos indicadores que usted menciona que nos permita ir viendo todo el conjunto, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que usted plantea es un poco más amplio, ¿verdad? O sea, que tenemos falta de indicadores no solo en esa área, sino en muchas otras, ¿verdad? Sí, usted me pidió que yo diera mi opinión sobre su comentario. No me voy a referir a todo su comentario porque hay algunas cosas que no puedo contestar, pero en términos generales sí puedo contestarle. Bueno, usted planteaba un tema que es muy importante, el tema de la independencia del regulador. Esto es básico en regulación económica, ¿no? El regulador tiene que ser independiente, justamente para que no sea capturado, y la verdad que la experiencia internacional muestra que hay varios mecanismos que se pueden implementar para que el regulador efectivamente sea independiente, desde su elección en adelante, pero la idea es que la regulación sea fundamentalmente técnica y no salga de lo técnico. Y ahí quizás las experiencias más interesantes son las anglosajonas más que las latinoamericanas, ¿no? Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda son buenos ejemplos de reguladores independientes y donde, digamos, una salvedad, incluso en esos países se acusa a los reguladores de no ser independientes, pero digamos, desde nuestra perspectiva son bastante independientes y pareciera que para ellos es un objetivo central mantener su independencia. Si usted está pensando en experiencias latinoamericanas, yo diría que hay pocas que uno pueda señalar donde la independencia sea bien clara, pero uno podría mirar la experiencia chilena, la experiencia peruana, son experiencias donde también, por más que ahí también son acusados de no independientes, los reguladores, a mi juicio, son bastante independientes. La experiencia argentina no es una buena experiencia, así que no la voy a citar como una mala experiencia. Si bien en los 90, cuando se diseñaron los marcos regulatorios del gas y electricidad, la verdad que en los marcos regulatorios, la verdad que el objetivo era la independencia del ente regulador y medianamente se consiguió. No digo que de manera absoluta, pero medianamente se consiguió. Eso después de la crisis, como contó Santiago esta mañana, desapareció. El otro tema que usted señaló que me parece muy importante es la participación de los usuarios en las decisiones regulatorias, que tiene que ver con la independencia de los entes reguladores. Y ahí otra vez tengo que citar la experiencia anglosajona, donde hay mucha experiencia en participación de los usuarios en decisiones regulatorias, en audiencias públicas, a través de opiniones consultivas, de opiniones públicas, ¿no?, de consultas públicas, pero yo diría que solo conozco como casos relativamente exitosos otra vez los anglosajones. En Latinoamérica no pareciera haber mucha experiencia
respecto a la participación de los usuarios en decisiones regulatorias. Doña Lorena. Gracias. Buenas tardes. En realidad, bueno, ha sido un día provechoso y yo comentaba que es muy distinto oír hablar economistas, que normalmente yo voy a los seminarios solo a oír hablar abogados. Entonces son perspectivas muy, muy distintas y muy interesante. Lo que pasa es que ya, o sea, oyendo hablar a todos, me preguntaba yo, y no voy a dar la respuesta, voy a dejar la inquietud porque la respuesta puede implicar un adelanto de criterio eventualmente de la Procuraduría y no quiero comprometerme en ese aspecto. El tema es si a partir del artículo 4 de la propia ley de ARECEP, ¿qué margen tiene la autoridad reguladora para hacer cambios en la fijación de tarifas cuando habla de un servicio al costo? Y cuando la propia ley posteriormente le dice qué considerar y qué no considerar. Entonces, me parece que las propuestas que se hacen, muy interesantes, de una forma distinta de hacer una regulación, lo único que yo dejo planteado es si se pueden acomodar o no a las disposiciones que la propia ley fijó para la ARECEP. O sea, ¿qué margen tiene la ARECEP para ir cambiando los modelos dentro de la concepción del legislador? O si el legislador fue el que hizo una determinación de cuáles son las vías que tiene esa autoridad reguladora para hacerlo. Porque el problema es que muchas veces empezamos a ver las cosas, se ve la necesidad de un cambio, o sea, yo lo he visto en la práctica, pero nos olvidamos del marco normativo y después chocamos contra la pared, porque se hace y cuando nos vamos a un juicio perdemos el juicio porque no, así no era la forma de hacer las cosas. Entonces sería interesante si hay un cambio de concepción de cómo hacer la regulación, si ese cambio de concepción lo puedo acomodar dentro de lo que la ley me manda o no. Insisto, yo no estoy adelantando criterios ni estoy diciendo que no se pueda hacer, es que sí es interesante, si se va a plantear una discusión tan importante como la que se ha planteado el día de hoy, luego ver la parte jurídica, o sea, luego ver cómo acomodo esa nueva visión y por eso donde oía al intendente y volví a hablar de los costos y de cómo, claro, es que parte de una concepción, digamos, de una estructura que la propia ley está dando. Entonces, no es una pregunta, en realidad era más un comentario para dejar la inquietud sin dar respuesta y sin que me comprometa, digamos, en una posición de procuraduría. O sea, simplemente plantearles, porque me ha parecido muy interesante, o sea, realmente me he quedado todo el rato porque la discusión, las intervenciones han estado muy, muy buenas y quería nada más dejar planteado el punto. Gracias. A mí me encantaría oír la respuesta, pero voy a respetar el criterio de la procuradora de no pedir la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos entonces a terminar con esto el periodo de intervención de parte del público y lo que quisiera más bien es invitar a don Denis Meléndez, regulador general de la ARECEP,